100.5. 9:36 minutos en el sol de la mañana. José La Luz. Bueno, gracias, Eury. Saludos y reiterar las felicitaciones en Año Nuevo a toda nuestra audiencia. Miren, varios temas breves. El primero de ellos es que está circulando una factura, presuntamente de una, no sé si es un drink o una discoteca o un lounge, no sé qué le dicen a esto, se llama Flow Gallery. Esto es en Villa Consuelo. ¿Qué pasa ahí? En Villa Consuelo, Correa es un experto en estos temas. Correa del equipo del mismo golpe, que ojalá nos pueda llamar. Esto es en Villa Consuelo, Flow Gallery. Es una facturita del fin de año por 586.899. ¿De qué? ¿Y qué Consumo de bebida. Tú estás relajando. Oh, pero tengo aquí 4 botellas de Blue Label, 54.000 pesos. 2 botellas de tequila Patrón, No, pero tú estás Patrón relajando. Silver, 14.000 pesos. 18 Red Bull, 5.000 pesos. 7 Jugo Mops, 2.000 pesos. 8 Aguas Perrier, 2.300 ¿Pero quién la pesos. Dice ahí quién la consumió. 5 Ciclón, 1.483 pesos. 40 Moe. 40 botellas de champán. No, pero una Moet fiesta, Ice, entonces, era una fiesta. 406.000. Pero Pero una la fiesta gente era. primero De escucha y año después 70. procesa lo que público estamos completo. Estamos hablando de que el subtotal hizo 497.372 pesos y los impuestos, me gustaría ver eso declarado en impuestos. Sí, los impuestos. Los impuestos hicieron 89.527 pesos. La factura hizo 586.899 pesos. Divide entre 4. Faltan los 60.000 pesos de propina. Bueno, Ahí. esto fue 60.000 en pesos. Flow Gallery en Villa Consuelo. Dari Terrero del equipo de 5 a 7 me lo envió ¿Lo ayer. consumió? Pero Sí. no, me lo envió ayer, pero ya esto Me se ha asusté. hecho viral en las redes porque yo lo he visto en más de 10 grupos. Ok, Sin embargo, a mí esto, si es legal, bueno, cualquiera el que hace. No, es legal porque hay una factura y No, impuesto no, ahí. yo no me refiero a eso. Ah. Si esto es un consumo normal, legal, en Villa Consuelo. No, está fuerte. Ese tiene que ser alguien que no 580.000 pesos. Bueno, puede ser un pelotero. Ah, exacto. Puede ser un Es verdad, pelotero es verdad. que le gusta su Un Villa bachatero. Consuelo para que le O un valore su carro y su bachatero. cadena. O un bachatero. Un rifero. Puede ser. dueño de Ahora los era puntos para de por mucha ahí. gente. Porque Sí, mencionaste porque estamos hablando, 40 nadie se bebe botellas. 40 Claro, moe. no, eso es. Aunque la moe la gente Open no se bar. la bebe porque eso es malísimo. José, Lo que fue hacen una es que la ponen para que ¿Qué los demás fecha, la José? beban. Open bar. Fin de fecha año, nuevo. ahora. Ah, no, pero una fiesta de año nuevo. Pero Open está bar, bien, un pero millón está de bien, personas. pero está bien, Ok. está bien, ¿Cuánto está bien, Sigue, está bien. José. Puede ser algo normal. Ay, Yo mi incluso madre. digo que No, puede deja ser un normal. pelotero, puede ser un bachatero, deja un normal. dembocero de esos que están guisando. Cualquier vaina. Ahora, lo que yo creo es, $13,000. que cualquier estado mínimamente dirigido con responsabilidad, eso lo investiga. Es como unos edificios que yo veo, unas torres, cuestan $1 millón. Los ¿Para qué lo van a apartamentos. investigar? Yo digo, bueno, pero yo tengo que verificar quién está comprando eso. Pero el Para que saber, para Hay saber. que vigilar. Ajá. El que está Tú tienes que saber. Pero Aunque el sea que para está comprando ponerle eso se sabe. protección. Porque tú no puedes dejar que una gente que gaste $500,000 en una noche ande solo. Tiene que ponerle protección, pero no lo mate. Y yo vendiendo tanto. Aunque sea para eso. Pero en los restaurantes del polígono se hacen de $1 millón y Bueno, pico a entonces cada rato. consíguela, No, porque ¿quién yo, lo si está tú me la das, yo No, puse ah, una de una vodka, 14 Lo que mil te quiero pesos. decir en que donde Sofía. está la ilegalidad está Es que en una investigación no, es que posterior no hay se va a nada de hacer. ilegalidad. Porque Yo lo no que se va a hacer porque hay No, que financiar. No, lo que yo estoy diciendo es que en una actitud preventiva, Ok. ese tipo de consumo Ok, tiene sí. que generar alguna alarma. Pero José, no sea tan utópico, porque si el Estado No, es que yo no estoy capaz hablando de utopía. Yo tengo un no te voy modelo a de decir, sociedad. José, Y yo José, lo promuevo pero todos los el días. Eso es lo que Estado yo hago que todos los días. busque a sus propios funcionarios lo que le cambia la vida en 36 meses posterior a su nombramiento. Sí, pero eso, Estamos es que tú no locos. sabes si es un José, funcionario tú que te lo estás está... yendo con- Pablo, es que tú no Pablo, sabes si es gracias un por hablar. funcionario que lo está Sí, José. gastando, Pablo, viejo. Yo gracias lo que por- simplemente estoy diciendo que una sociedad que no le llame la atención ese consumo está mal. Pero muy mal. Tiene que llamarle la atención un consumo de Debería. $500,000. No En aquí. un barrio. En cualquier sitio. En Nueva York tú pagas con $100 y la gente se queda mirando. ¿O no es así? Sí. Tú pagas con $100 un grocery investigan. y la gente se queda mirando. miran. Coño, ¿quién es este? Sí. $100. Bueno, por un lado. Sigue, José. Ese es el Estado. Por otro lado, Que está Vicente Vargas con nosotros aquí ya. el Vaticano informó ayer que el Papa Francisco designó como, oigan este título, ordinario militar
ordinario militar al arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Ya era arzobispo metropolitano de Santo Domingo, ahora le ponen otro título más. ¿Alguien sabe qué es eso? Pero voy a decir ahora. Lo que pasa es que hay una pastoral militar, igual que hay que una pastoral. Según el concordato. Entonces él pasa, no, es decir, porque. No, eso no es del concordato, eso es del concordato. concordato. Para poder oficiar misas en Eso es del concordato. Hay una pastoral militar. Eso Bueno, es. por eso es Entonces, que él es él mayor general. el de mayor Y el jerarquía cardenal lo militar, destituyeron. él pasa a ser el No renunció. Renunció Sí. a ser mayor general también. Sí. Bueno, Sigue, entonces, José. Eso por el concordato. entonces Gracias. Francisco Soria sustituye a López Rodríguez en este Exacto. cargo que lo renunció. sustituye, Es un sí. obispado castrense, entonces es encargado como de orientar espiritualmente a los militares en todas las áreas, Eso es Fuerza concordante. Aérea, Policía, Ejército, Marina, todas esas cosas. Yo ahí hago un punto porque creo que con el Papa Francisco estamos ante un nuevo liderazgo de paz en la iglesia. Entonces la iglesia, después del liderazgo de seguridad, fue el segundo liderazgo que se organizó en principio de la humanidad. Primero los liderazgos de seguridad, luego la iglesia y luego la economía. Y la iglesia o la religión ha venido arrastrando ese poder. Recuerden ustedes que la iglesia tenía estados vaticanos en Italia desde principio de la era cristiana hasta 1800 y pico, hasta finales de 1800. Más de 1000 años dirigiendo estados, ejerciendo todos los poderes, Y el Vaticano económico, es un militar, estado. todo. El Vaticano es un estado. El Vaticano es un estado simbólico, Pero es un porque estado. fue Mussolini fue que se lo devolvió, pues se lo habían quitado todo. Sin embargo, yo entiendo que la iglesia tiene que revisar ese comportamiento, porque la iglesia no hace nada con rangos militares. La iglesia tiene que servirle a todo el mundo. La iglesia es fundamental. Yo no consigo una sociedad sin religiones. De hecho, no he visto una. Si usted busca todas las civilizaciones que estudia Arnold Toynbee, usted va a ver que todas las civilizaciones exitosas tienen religión. Yo estaba en un hotel el fin de semana con mi familia en La Romana, en Anda, Valladolid. el Sí, yo mejor estaba lugar en La Romana. Valladolid estaba. Y yo veía a un Buena muchacho. selección. Pero di, excúsame. Yo veía a un muchacho, había una fiesta en un hotel de medianas pretensiones, había una fiesta en la playa por el 31, y cuando yo regresaba de la fiesta de la playa, yo veía a un muchacho que tenía que tener entre 22 y 25 años. Estaba lloviendo, cuidando, haciendo la veces de guardián en un bloquecito como de apartamentico, de habitaciones del hotel. Y yo decía, oye, mira ese muchacho, todo el mundo bebiendo y gozando, y él ahí cuidando Trabajando. las habitaciones, trabajando un 31 de diciembre, un muchacho joven con una escopeta en la mano. Y a Si saber no hay, cuánto le pagan. claro, entonces si no hay esos valores que le digan a ese muchacho, tú tienes un arma en la mano, como tú en este hotel deben haber 15 o 20, cuidando de la propiedad de al que está bebiendo y borracho allí. Y tú tienes que respetar esos códigos y comportarte correctamente. Eso, la religión juega el 80% de ese rol, de ese comportamiento, de esa conducta. De tener La valores. gente tiene que tener miedo institucional. Y la religión frena el comportamiento creo- animal de yo los creo- seres humanos. yo creo- Ahora, Y te lleva O sea, a hacer yo lo creo, bueno. al igual que lo ha manifestado el Papa Francisco, que la virtud, que es diferente a la honestidad, decía José Ingeniero que la virtud es una originalidad y que la honestidad es una imitación. La virtud es un valor del ser humano y eso no tiene que ver con religión. Una persona atea, yo he conocido personas que ¿Pero se quién está profesan hablando de ateos, esa vaina? son personas honestos y virtuosos, respetuosos de los demás. Y he conocido es que gente puede haber sinvergüenza, entonces el freno que te da el marco jurídico. violadores, Porque dice que son Rousseau en el predicadores contrato de la social, dice Los que tienen fe que tienen más virtud. una y cosa más es la felicidad. libertad La animal y virtud, otra ese- cosa es la libertad social. Cuando tú asumes vivir dentro de un grupo social, tú tienes que ceder la libertad Pero el animal. ateísmo es un Entonces, crecimiento tú tienes que filosófico. ceder la No, libertad no, no, animal. hacer el bien. Entonces, la El sociedad ateísmo pone no, los no es cierto. límites, que son Claro, las leyes. correcto. Y las leyes tú las cumples y si no, tienes La consecuencias. fe te lleva a hacer el bien. Ahora, Siempre. también las religiones ponen otro tipo de límites.
espirituales, morales, éticos, que yo creo que es el nicho de la iglesia. Pero es la luz que está hablando. La iglesia, La no, luz, pues la luz está clara. es que eso está en liderazgo responsable. La luz está clara Eso en está ahí. La iglesia tiene que enfocarse en asumir la axiología, los valores de la sociedad. La iglesia tiene que asumir el discurso ético y moral y servir de contrapeso a los desmanes del poder, de la corrupción, de la inseguridad, del desbordamiento demográfico de este país. Ese es el nicho de las iglesias en el siglo XXI, que estamos en una sociedad de paz. Si estuviéramos en una sociedad de guerra, la iglesia le hacen el juego al poder militar, porque así lo han hecho desde el principio de los tiempos. Pero en una sociedad de paz, la iglesia tiene que adecuarse a la realidad y no puede estar vinculándose a asuntos militares. El Papa Francisco no es eso lo que está proyectando. Y yo considero que este nuevo arzobispo de Santo Domingo, el señor Osoria, debía rechazar eso y no tomarlo. Eso es parte del concordato. Bueno, pero ¿y qué? El concordato es una expresión de dos dictaduras, viejo. Y la iglesia ¿Usted no entiende? quiere Eso no. saberse de los beneficios Es una que le expresión de da. una dictadura. Bueno, Yo tampoco pero- creo que la iglesia necesite ningún concordato. La iglesia no tiene ese liderazgo por concordato, sino porque las parroquias se llenan de gente. Los evangélicos no tenemos El día concordato. que las parroquias dejen de llenarse de gente, no importa el concordato. Mientras tanto, Entonces, sigue- todos esos privilegios, Oye, ellos mismos deben Los abandonarlo de protestantes manera no tenemos voluntaria. concordato. Bueno. Y en los últimos tiempos ha crecido. Nosotros somos ahora mismo alrededor del 30%. Además, la iglesia no tiene que estar orientando solamente a los católicos. Eso no está bien. A toda la sociedad. La iglesia tiene que estar dispuesta a orientar a toda la sociedad. Así debe ser. Dentro de las mismas Fuerzas Armadas hay cristianos, hay Sí, pero, protestantes. José, pero cuidarse cada religión de no creerse que tiene la verdad absoluta y también de confundir delito con pecado, que en la vida social es Pero si nos ponemos a estudiar la historia, vamos a Pero para la encontrar fe- figuras como, por ejemplo, Carlos I de delito España es y ¿Carlos V de qué? Del Sacro Santo Imperio Romano. Era sacro. Tenían un control. El que sustituyó a los reyes católicos después del descubrimiento era Carlos I y después Carlos V. Y todo ese botín de la conquista americana, esos tipos lo manejaron y lo convirtieron en un imperio impresionante. La iglesia hereda ese poder de la Baja Edad Media y del principio de la Edad Moderna. Pero estamos en otros tiempos dominados por el conocimiento y la ciencia. Y la gente está muy empoderada con la tecnología. Yo le hago un humilde llamado al nuevo cardenal, el arzobispo. no Arzobispo de cardenal Santo todavía, Domingo, no cardenal. para que rechace esa vaina de que ordinario militar, ¿es que se llama? Ordinario militar. Que rechace eso, que la iglesia no necesita vincularse al poder militar para tener autoridad y liderazgo sobre el pueblo. Y por último, decir lo siguiente, miren, una vez yo fui, el PLD me mandó a estudiar a Washington, al MDI, National Democratic Institute, eso fue en el 2004. Y cuando yo llegué al NDI, el taxista que nos llevaba al hotel, yo le pregunté que qué era ese ruido que se escuchaba. Íbamos con las ventanas bajas, era marzo, hacía frío, y él quería enseñarnos la ciudad del aeropuerto al hotel. Y entonces había un edecán del NDI que era el que nos estaba explicando todo. Y yo le pregunté, ¿qué es ese ruido? Él me dijo, eso es el río, el Potomac. El río de la capital norteamericana bramaba como si fuera un buey. ¿Cuántos El río. desglosaderos habían ahí? Y yo le decía a él, óyeme, yo quiero ver ese río. Él me dijo, vamos a ir mañana, después que nos pedemos en el hotel, que nos registremos, te voy a llevar al río. Yo fui al Potomac, señores, y ahí hay guardias campestres cuidando el río con una escopeta. Una sombrilla, cuidando su río. Cuidando el río. Y tú puedes ir al río, hacer camping, la basura que genere tiene que llevártela en una funda. Eso debemos hacer en el Mirador. Ahora, sobrevuelen ustedes En todos los los ríos Osama o Isabela, o hagan como hizo Víctor el viernes en una barcaza, para que ustedes vean la mediocridad del liderazgo político y económico dominicano. Ustedes quieren medir la mediocridad y la decadencia, la falta de compromiso y el oportunismo del liderazgo político y empresarial y económico dominicano.
Vayan al río, a los ríos San Isabel, o vayan al Yaque del Norte en Santiago, o vayan al Negua de San Cristóbal, para que ustedes vean la falta de compromiso con los principales valores de nuestra sociedad. Todos esos empresarios dan cuarto para la campaña. Hay 3 focos de contaminación y depredación de río, que son la contaminación pura y simple, vierten los desechos las empresas, en vez de invertir en procesar los desechos y reciclarlos, lo que hacen es que lo depositan en el río. El río es como la letrina del empresariado industrial dominicano. Yo tengo un listado de más de 100 empresas que defecan en el río. Más de 100 empresas que defecan en ese río. Esa es la primera fuente de contaminación. La segunda, esos deshuesaderos que están ahí, de familias importantes de este país. Usted no ve que no dicen los nombres. Mencionaron la del señor Acero porque él asumió un recurso de amparo. Pero las otras no la mencionan de quiénes son. Sí, se han dado los nombres. Se han dado. Sí, Búscalo en la sí. primera página de hoy. Sí. Y la otra Malaca fuente Group, de... Malaca Dice, el Astillero Hermanos Benítez, Metales El periódico Antillanos. Sí, Navidad pero de dime los San nombres Juan, de Sí. quiénes son los y nombres. Atracadera Vicini, Dímelo. que es el antiguo Metaldón. Faltan Esas son las más, 5. faltan más nombres. Esas son las Los 5 nombres de principales. los que están ahí atrás. Y la otra fuente de contaminación son las granceras. Las granceras. Los 3, miren, los que defecan en el río, los que tienen lo de guasadero y lo de que procesan los metales, la chatarra. Ustedes no se imaginan la cantidad de combustible que en el proceso de deshuesadero que se va al río. Cae al río, sí. Y la otra son 3, la grancera, los deshuesaderos. Y los humanos que Y defecan. no, porque los humanos ya, bueno, los humanos son otra consecuencia menor, pero cuando tú lo sumas todo, Claro, son claro, una gran Una fuente. contaminación, Sin además, embargo, desperdicio sólido. sin embargo, cuando nosotros, con esto quiero terminar, yo le preguntaba al señor Acero que llamó, mire, yo como que lo conozco, porque yo sabía que creo que en el 2007 No te por lo ahí, lleve a Mauri, que le quiero decir. yo me junté con él, pero fue a propósito de algo que tenía que ver con un contrato minero, algo así. Estábamos en la Z cuando eso, la otra emisora. Y para él darme unas explicaciones, creo que tenía que ver con industria y comercio, algo así. Yo sabía que había Fue cuando se reconocido tomó su- la medida de Sin embargo, la importación de metales. sin embargo, yo le voy a decir algo a ustedes. Cuando nosotros vamos a Nueva York a grabar, nosotros pasamos por el Hudson y nosotros vemos una empresa que gestiona la basura de Nueva York en el Hudson. ¿No es así? ¿Ustedes no la han visto? Sí, sí, sí. Ahí no hay problema de contaminación. Porque ahí hay procedimientos medioambientales que hay que cumplirlo. Y si no lo cumple, esa empresa sabe que va a tener que pagar caro. El problema es que aquí la ley se adapta a las necesidades de las personas. Yo no veo ningún problema en que una empresa que cumpla con los normativos medioambientales opere en el río. Porque yo lo he visto en otros países. Claro. El problema es que aquí no ocurre así. ¿Por qué no ocurre así? Por lo que yo le he dicho a ustedes, a los que nos hacen el favor de seguirnos, que es donde está la fuente de toda la corrupción y la falta de institucionalidad en este país, en el financiamiento electoral, oscuro, clandestino, ilegal. Los empresarios que en una funda negra le entregan millones de pesos para la campaña a los políticos sin que la sociedad se entere. Y los primeros que hacen eso en este país son los empresarios y los industriales. A nosotros nos llegan invitaciones de cena a este programa, a esta cabina, de 2 millones de pesos el cubierto. Entonces los políticos le reciben 20 y 25 millones de pesos a un grupo de empresarios subdesarrollados mentalmente en una cena y después tiene que darle medio río. La luz. Ese es el problema. Por eso la ley de partido y financiamiento electoral tiene que ser una de las grandes reformas. Dime, El Marilena. señor Acero de Metales Antillanos le ha dado una bellísima oportunidad al presidente Danilo Medina de demostrar si realmente los temas que él ha citado como importantes para él lo son. Cuatrienio del agua, él dijo, y el año agroforestal. Así es. Eso implica preservar nuestros recursos naturales, incluyendo, por supuesto, los ríos. Bueno, Entonces, lo que dijo el propio señor Acero, que en terrenos de su empresa, la primera dama desarrolla una obra. ¿Y la iglesia? Y el padre Manuel Míralo Luis ahí. trabaja ahí. Eso implica que a su empresa, medio ambiente, le tenga que dar un tratamiento especial y le permita contaminar el río
o se tiene que aplicar la ley a Metales Santillanos A todo y el a las mundo. empresas. Eso está en manos del presidente Danilo Medina. Así es. Cambio fuera, Mauri. El sol de la mañana.